Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Números, capítulo 23. Y vamos a seguir hablando del santuario. Levítico, capítulo 23. Todavía no voy a decirles el versículo, pero para que vayan buscándolo. Pero primero quiero comenzar en esta noche leyéndoles una declaración del Espíritu de Profecía, la cual dice lo siguiente. Y presten atención a esta declaración porque tiene un contenido muy especial. Leo. El propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo es preparar a un pueblo para que permanezca fiel a Él durante el juicio investigador. Vamos a dar un segundo para que ustedes puedan digerir esta declaración, porque les voy a hacer preguntas. Pero lo voy a leer otra vez, porque usted y yo tenemos que entender esta declaración para lo que vamos a estudiar esta noche. Posiblemente no vamos a terminar el estudio de esta noche, mañana lo vamos a continuar. Leo, el propósito de Dios en dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Nótelo, no dijo a la iglesia. ¿A qué dijo? ¿Cuántos incluye eso? Todos. Es preparar a un pueblo para que permanezca fiel a Él durante el juicio investigador. ¿En qué momento nos encontramos hoy día? En el juicio investigador. ¿Y cuál debe ser nuestra primera prioridad? Permanecer fieles a Él. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién está realizando este juicio? Y Él quiere preparar un pueblo, y eso nos incluye a usted y a mí, para que durante este periodo de la historia nosotros podamos permanecer fieles a Él. Ahora, ahí no terminó la declaración. Ahora vamos a ver que esto va más profundo aún. Continúa la lectura. Dice, por esta razón se han establecido casas publicadoras, escuelas, sanatorios, restaurantes, salones de tratamientos. Es decir, los restaurantes que deben estar en las ciudades, deben tener también salones para dar tratamientos, mientras que los sanatorios, como fue acá en un tiempo, estaban lejos en el campo. Y fábricas de comida. Así que todas las instituciones que Dios nos dio, de salud, de educación, de publicaciones, de alimentación, el único objetivo que tienen es preparar a un pueblo para que durante este periodo de la historia humana podamos permanecer fieles a Dios. No es por razones económicas que nos dicen instituciones. ¿Entendemos eso o no? Parece que no muchos lo entienden. No es para ofrecer empleo. No es para tener un nombre famoso. No es para duplicarlas y tener muchas más, aunque son buenas ideas. La única razón por la cual Dios nos dio estas instituciones, y si usted nota, ¿qué otra iglesia tiene todas estas instituciones? Algunas tienen escuelas y quizás hospitales, pero ¿qué otra iglesia tienen las demás instituciones mencionadas? Ninguna. Porque Dios levantó a este pueblo con un mensaje solemne, en un tiempo solemne, para preparar un pueblo para permanecer fieles a Él durante el último momento de la historia humana. Ahora les hago una pregunta. Si estas instituciones no cumplen ese objetivo, ¿piensan ustedes que Dios las va a bendecir? ¿O van a desaparecer? ¿Qué piensan ustedes? No quieren hablar ustedes. Bueno, yo voy a hablar por ustedes entonces.
Si esas instituciones no cumplen el objetivo por el cual Dios las estableció, no hay razón de su existencia. Y por eso vemos que muchas de ellas hoy día están en serias crisis y algunas han desaparecido. Pónganse a pensar en los Estados Unidos, el país que fue la madre de este movimiento. Tan solo le queda una casa publicadora. Tenía varias hace 100 años atrás, una sola. Colegios que se están cerrando, universidades como la que estaba en Massachusetts. Algo está pasando, que el Señor está retirando su bendición de algunas instituciones porque no están cumpliendo el propósito por el cual fueron establecidas. Pero les voy a hacer una pregunta, y ahora es individual. ¿Qué pasa con nosotros individualmente si conociendo este mensaje no nos preparamos y ayudamos a otros en su preparación para permanecer fieles a Dios? De la misma forma que las instituciones van a la quiebra o a la crisis o simplemente dejan de existir, pasará con nosotros. No piense que tan solo es para algunas organizaciones, también tiene una aplicación individual. Termina diciendo la declaración: es con este propósito que se lleva adelante la obra en todas las líneas de trabajo. Entonces, ¿cuál es la misión de la escuela sabática? De las sociedades jóvenes, de los departamentos de niños o infantiles, de los conquistadores. ¿Cuál es la misión de todos los demás departamentos y líneas de trabajo que el Señor nos ha dado? Es preparar a un pueblo para permanecer fiel ¿a quién? ¿Durante el tiempo de qué? Del juicio investigador. Ahora, si su departamento o su área no está haciendo este trabajo, usted tiene que pensar en esta noche qué va a hacer. Y yo espero que tome la decisión correcta. Es preparar a su departamento para que cumpla esta misión. No es para entretener niños, no es para entretener jóvenes, no es para tener gentes y un montón de gentes y pensar que porque tenemos dinero y mucha gente asisten a nuestras actividades las cosas están bien. No, el objetivo que el Señor nos ha levantado como pueblo es preparar a un pueblo para que esté firme y fiel a Él durante el tiempo del juicio investigador. Por lo tanto, el Señor nos quiere llamar en esta noche a que podamos pensar y meditar en estas cosas. Porque usted y yo estamos viviendo en el momento más solemne de la historia humana. ¿Nos damos cuenta de eso o no? Pregunto, ¿cuál era el día más solemne del pueblo de Dios de antaño? Había un día al año que era el más solemne de todo. El día de la expiación. Y usted y yo estamos viviendo en el día de la expiación. Aquel era un tipo, una figura. Hoy día es el antitipo o la realidad. Y usted y yo estamos viviendo en el tiempo más solemne, y es lo que en esta noche vamos a hablar. ¿Cómo preparar a un pueblo para permanecer fiel a quién? ¿Durante qué tiempo? El juicio investigador. Si ustedes recuerdan anoche cuando hablamos qué pasó con nuestros pioneros cuando por fe fueron dirigidos al lugar santísimo. Y cómo descubrieron un sistema de verdades, ¿sí o no? Armoniosas, bíblicas, que por decenas de años y siglos habían estado enterradas en tradiciones sin conceptos humanos. Ayer vimos cómo Jesús fue ordenado como sumo sacerdote. No olvide, el sumo sacerdote no tan solo oficiaba en el lugar santísimo, sino también en el lugar santo. El único que podía poner incienso en el altar de incienso era el sumo sacerdote. Y si usted quiere la referencia, se la voy a dar. Éxodo 30, versículos 7 y 8. El único que podía poner aceite en el candelabro era el sumo sacerdote, y tenía que hacerlo cada mañana y cada tarde. El único que podía arreglar las mechas, y habían 7, y lo hacía cada mañana y cada tarde, era el sumo sacerdote. Por lo tanto, era necesario que fuese ordenado para que comenzase su ministerio primero en el lugar santo y después más adelante en el lugar santísimo. Vemos que cuando Jesús pasa al lugar santísimo, ¿quién había pasado primero? Vimos ayer, Daniel 7. El anciano de días. Se pusieron tronos. ¿Recuerdan que leímos eso? Se sentaron, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con los libros? Fueron abiertos. Comenzó el juicio.
Ahora tenemos que entender esto, porque no todos los cristianos entraron con Jesús al lugar santísimo. Es más, la mayoría no lo hizo ni lo ha hecho. Se los voy a leer en esta noche porque mis palabras no serían adecuadas para presentar lo profundo del significado de lo que esto significa. Se los voy a leer del libro Primeros Escritos, en la página 54 y 55. Ahí tenemos toda la visión, no la voy a leer toda en esta noche, pero quiero leer quizás lo principal para que podamos entender. Dice lo siguiente: vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente que él, después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfecta tinieblas. Así que había un grupo de cristianos postrados ahí en el lugar santo. El Padre se va al lugar santísimo, Jesús lo sigue, hay un grupo que se levanta con Jesús y lo sigue, pero hay una multitud que queda ¿dónde? Y quedaron en perfectas tinieblas. Continúo la lectura, dice: los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes, es decir, de ángeles, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre ya estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Vamos a ver qué significa eso pronto. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo. Ya no estaban en el lugar santo. Por fe habían seguido a Jesús al lugar santísimo. Y rogaban: Padre, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Así que vemos que aquellos que siguieron a Jesús al lugar santísimo rogaron para recibir el Espíritu Santo y la promesa les fue dada. Recibieron luz, ¿verdad? Poder, pero recibieron tres cosas muy importantes también: amor, gozo y paz. ¿Qué son esas tres cosas? Frutos del Espíritu. Es decir, no tan solo estaban en la presencia del Padre y del Hijo en el lugar santísimo, sino que habían recibido ¿a qué más? ¿O a quién más? Al Espíritu Santo. Voy a leerles la última declaración. Me di vuelta, es decir, por fe había entrado al lugar santísimo, para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono en el lugar santo. Y no sabía que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar entonces al lado del trono. ¿Quién vino al lado del trono entonces? Procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Entendemos esa declaración? ¿Quién tiene interés en llevar adelante la obra de Dios también? ¿Será cierto que tiene interés o parece que tiene interés en llevar adelante la obra de Dios? Sabemos que es el enemigo, no tiene ningún interés, pero quiere aparentar que tiene interés. ¿Y por qué? Lo voy a leer. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ellos
una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Es decir, aquí explica lo que ha pasado con el mundo cristiano. Como no aceptó el mensaje del primer ángel, segundo ángel que Miller y sus seguidores presentaron, y después del chasco ahora se une el mensaje del tercer ángel, en vez de entrar por fe al lugar santísimo, quedaron en el lugar santo. Pero el Padre y el Hijo no se encontraban allí ya. Y ahora Satanás viene y trata de usurpar la posición de ellos. Y cuando ellos piden de su espíritu, pregunto yo, ¿el mundo cristiano hoy día pide el espíritu también? Sí. ¿Qué recibieron? ¿Luz? ¿Tienen también verdades? Sí las tienen. ¿Y gran poder? ¿Tienen poderes para milagros? ¿Para libramientos? Sí. Es más, en eso se basa su experiencia espiritual hoy día, en milagros, en sanidades, en quitar posesiones demoníacas, etcétera, etcétera. Pero note, quien les ha dado ese poder a ellos no es la presencia del Espíritu de Dios, sino es una influencia impía que el enemigo ha enviado sobre ellos. Es decir, que usted y yo tenemos la misión de ayudar a estos lindos hermanos. Dice que no se dieron cuenta de lo que había pasado. Invitarlos por fe a que nos sigan, porque estamos siguiendo a Jesús al lugar santísimo. Es muy importante que entendamos lo que en esta noche hemos nosotros podido leer. ¿Qué más nosotros podemos encontrar acá que nos ayude a entender lo que queremos nosotros ahora compartir en esta noche o estudiar juntos en esta noche en preparación para ser un pueblo fiel durante el tiempo del juicio investigador? Ahora vamos a leer allí en el libro donde estábamos de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Levíticos, capítulo 23, verso 27, dice: a los 10 días de este mes séptimo, está hablando del año religioso eclesiástico, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Así que ahí vemos la preparación que el pueblo necesitaba hacer para permanecer fieles durante el día de la expiación. Ahora vamos a ir a la historia un momento para que entendamos esto. 10 días antes había una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas es lo que daba inicio al año civil. Las trompetas se sonaban, eran de plata. Y el pueblo tenía 10 días para comenzar a prepararse ahora para el día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo del calendario religioso, no civil. Y durante esos 10 días el pueblo necesitaba hacer la obra que usted y yo hemos leído en esta noche. Es decir, el pueblo se tenía que preparar para que cuando llegase el día de la expiación, ahora pudiese estar listo y preparado para ese momento tan solemne y tan especial. Lo primero que el pueblo tenía que hacer era una obra personal. No de grupo, no de familia, personal. Es decir, tenía que comenzar a limpiar sus tiendas.
El día de la expiación, el campamento tenía que estar perfectamente ordenado y limpio. Sus ropas tenían que estar lavadas. Y obviamente sus cuerpos también. Es decir, que esto del día de la expiación y el mensaje que incluye no es tan solo una preparación de carácter espiritual, iglesia. Este mensaje tiene que impactarnos de tal forma que aún nuestra vida secular, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana sea impactado por la obra de Jesús en el lugar santísimo. Es decir, sus viviendas tenían que estar limpias y ordenadas. ¿Cómo deben estar las nuestras también entonces? Es decir, esta preparación, iglesia, no es tan solo de corazón. Hay una preparación física que tenemos que hacer. Tenemos que ahora ir a nuestros hogares y poner nuestros hogares en el mismo orden y la misma limpieza que hay en el lugar santísimo. ¿Me explico en esta noche? Les leo una corta declaración. Dice, la primera ley del cielo es el orden. ¿Cuál es la primera ley del cielo? ¿Cuál debe ser nuestra primera ley en la tierra entonces? ¿Entendemos? Note, el pueblo de Israel era un pueblo que salía de Egipto, eran esclavos. ¿Cuánto tenían los esclavos? Nada. Los esclavos ni le pagan. Era un pueblo pobre. Moraba en carpas o en tiendas de campaña. Ninguno de nosotros mora en esas condiciones, ¿verdad que no? Pero tenía que ser un pueblo que, aunque fuese pobre y humilde, de ex esclavos, tenía que estar limpio y ordenado. Pregunto yo, ¿Dios quiere venir a nuestros hogares también? ¿Y cómo deben estar nuestros hogares también? ¿Limpios? ¿Saben ustedes que la limpieza y el orden son hermanos gemelos? Si hay orden pero no hay limpieza, no se ve el orden. Y si hay limpieza pero no hay orden, no se nota la limpieza. Son hermanos gemelos. Póngase a pensar, el pueblo de Dios no tenía baños. No habían letrinas. ¿Saben lo que tenía el pueblo de Dios? Una estaca. Y cuando terminaba con sus necesidades fisiológicas, ese lugar tenía que quedar como que nada hubiera pasado allí. Todo tenía que ser tapado y cubierto. Noten, habían 2 millones de personas en ese lugar. Y era muy fácil que la falta de orden y de limpieza se notase y que hubiese mal olor. Pero Dios había dicho, no, yo voy a morar en medio de ellos y mi pueblo tiene que ser tal pueblo que sea un pueblo limpio y ordenado. Les voy a leer ahora de Conducción del Niño. Dice, la falta de limpieza en el hogar. ¿En qué lugar? Noten, no dice la calle, no dice la iglesia, no dice la escuela, no, dice ¿dónde? En el hogar. Es un grave error porque tiene una gran influencia deformadora en la persona. ¿Entendemos esa declaración? La falta de limpieza que deforma el carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. Ya nadie contesta. Carácter. Y si no hay limpieza en nuestros hogares y está deformando nuestro carácter, ¿iremos al cielo? Es más, aún si tenemos culto familiar, ¿vendrá Dios a esos cultos familiares? No. No. Es decir, este mensaje impacta toda área de nuestra vida. Porque usted y yo ahora tenemos que ir a casa y decir un momento, no es tan solo la cuestión espiritual, yo tengo que ver qué está pasando en mi hogar también. Es más, la cita continúa diciendo, dice, recordad que en el cielo no hay desorden. ¿Qué no hay en el cielo?
Cada cosa tiene su lugar, ¿sí o no? Y que nuestros hogares deberían ser un cielo aquí en la tierra. ¿Cómo deben ser nuestros hogares? ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Qué dice usted? Bueno, pastor, mi hogar no es un cielo, pero no es un infierno tampoco. Entonces, ¿su hogar es un purgatorio? ¿Usted cree en el purgatorio? Porque eso no es bíblico. Sí, no será un cielo, pero no es un infierno. No es bíblico. Queridas iglesia, en esta noche el Señor nos llama a elevarnos en áreas individuales que a veces son incómodas. Porque lo primero que hacía el pueblo no era ir al santuario, no era hacer más sacrificios, no era tener un encuentro con Dios en aquel lugar santo. La primera obra que hacía el pueblo era en su casa. Limpiando, ordenando casa, lavando ropa, teniendo sus cuerpos limpios, a medida que ahora una obra interna el Espíritu Santo hacía con la colaboración de ellos. ¿Piensan ustedes que tan solo el Espíritu Santo va a limpiar el corazón? No, va a ser una limpieza mucho más profunda. Es decir, que el Señor nos ayuda en esta noche a entender que Él quiere que nosotros que estamos ahora en el tiempo del juicio investigador podamos no tan solo prepararnos espiritualmente para ser fieles a Dios, sino que esa preparación también incluya nuestros propios hogares. Es decir, que tenemos que ir a casa en esta noche y todos colaborar. ¿Cuántos? No es nada más la mamá. Pensamos que el esposo y la madre es la encargada de la limpieza del hogar y el orden. No, ese es trabajo de los hombres también. Una hermana dijo: amén, las demás no tienen interés que el esposo la ayude. Ok, no hay problema. Pues que siga haciendo todo el trabajo usted. Y también es el trabajo de los hijos. Es el trabajo de toda la familia. Y no tan solo un día a la semana, de todos los días. Continúo leyendo del libro Conducción del Niño. Dice: si los niños tienen una habitación para ellos y se les enseña a mantenerla limpia, aseada y hacerla agradable, ¿y de quién es esa obra? De los padres. Así que esa habitación de los hijos, ¿cómo deben estar? Limpia, aseada y agradable. Pero para que la habitación de los hijos tenga esa característica, la habitación de quiénes más deben tener esa característica. Saben, cuando nuestros hijos estaban creciendo, muchas veces los veíamos que se asomaban por la puerta del cuarto. ¿Saben lo que estaban haciendo? Estaban viendo si nosotros teníamos la cama tendida, porque le pedíamos a ellos que tendieran su cama. Nos dimos cuenta de eso. Por lo tanto, lo primero que hacíamos en la mañana, cama tendida. Cuando venían, la cama tendida. Decimos: ¿no ves? Es tiempo de hacer tu cama también. Y dice la cita lo siguiente: tendrán un sentido de pertenencia, sentirán como si tuviesen un hogar propio dentro de su hogar y tendrán una satisfacción en mantenerlos limpios y ordenados. Es decir, que tenemos que ir a nuestros hogares y, como el pueblo hacía, limpiaba y ordenaba todo en su hogar. Es decir, camas tendidas, la ropa sucia en su lugar, la ropa sucia guardada, doblada, puesta en sus cajones. Y los cajones que cuando usted lo abra, las cosas no salten y le quiten los ojos quizás, ¿no? Sino que las cosas estén bien puestas por su uso, que los zapatos tengan su lugar, que la ropa esté colgada. Porque esa atmósfera invita a los ángeles y al Espíritu de Dios. Y lo mismo debiera pasar también con la habitación de los padres. Y termina la declaración diciendo: comenzad precozmente, es decir, temprano, y enseñar a los pequeños a cuidar su ropa. ¿Cuidar qué cosa? Su ropa. ¿Sí pueden los niños cuidar su ropa? ¿Sí? ¿Pueden poner su ropita sucia donde va? ¿Sí o no? ¿Pueden doblar su ropa después que está lavada y guardarla en el lugar correcto? ¿Pueden tender su cama? Sí.
¿Saben algo, mamá? Una vez que ellos lo hacen, usted no lo tiene que hacer. Ahora usted se quitó ese trabajo por el resto de su vida. Y está preparando a sus hijos para que tengan el mismo hogar cuando crezcan y tengan su propio hogar. Dice que tengan un lugar para colocar sus cosas y enseñarles a doblar cada artículo cuidadosamente y a colocarlo en su lugar. Es decir, si aún los recursos no nos alcanzan para lujos, y no estamos hablando de lujos, ni de extravagancias. Estamos hablando de las cosas básicas y sencillas. Si un pueblo de esclavos pudo en el desierto con casas de campañas y tiendas de campaña hacer esa obra, y usted y yo estamos en mucho mejor condición que ellos, nosotros también podemos hacer la misma obra. Pregunto yo, si se hace esa obra en el hogar, ¿se manifestará en la iglesia? Sí. ¿Habrá limpieza y orden en la iglesia también? ¿Y qué en la comunidad? Donde la gente bota basura en la calle, escupe y hacen otras cosas que no voy a mencionar desde este lugar. Es decir, vamos a enseñarles a ser buenos ciudadanos. Porque nosotros somos buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando en este tiempo del juicio investigador para permanecer fieles a Él, pero dar un buen testimonio al mundo también. Entonces veremos que la obra es mucho más impactante. Es decir, cuando nuestros vecinos vengan a nuestros hogares, cuando nuestros familiares vengan, aun si alguien desconocido entra a nuestro hogar, puede haber hogares diferentes. Pregunto yo, ¿tendrá eso un impacto? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Van a decir, un momento, esta gente son diferentes. Esta gente tiene cosas que nosotros no tenemos y entienden cosas que nosotros no entendemos. Quizás tenemos que preguntarles por qué y por qué son así y por qué. Y ahora se abren las puertas para compartir el Evangelio. Padres, esta obra de salvación no es tan solo de corazón. El Evangelio nos tiene que impactar desde la cabeza hasta los pies, por dentro y por fuera. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pregunto yo, ¿aún los niños pequeños deben ser instruidos? Claro que sí. ¿Saben ustedes que los niños desde muy temprana edad entienden y conocen mucho más de lo que nosotros pensamos? Y se los voy a leer. No piense que estoy tratando de decirles cosas de opinión personal. Les leo del mismo libro, Conducción del Niño, dice lo siguiente. Los pequeños, antes de 1 año de edad, tienen meses de nacidos nada más, escuchan y entienden lo que se habla con referencia a ellos. ¿Entendemos eso, padres? ¿Abuelos? No tienen 1 año de edad, no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden hacer nada por ellos mismos, pero escuchan y entienden lo que se habla. Pregunto, ¿será nuestra conversación en casa importante? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Será importante la música que escuchamos en casa? ¿Será importante la televisión si está prendida lo que estamos escuchando y viendo en ella? ¿Será importante aún la conversación normal que tenemos en casa si nuestro lenguaje es vulgar, es callejero, es rudo, tosco, brusco, hiriente? ¿Quién está escuchando y entendiendo todo eso y aprendiendo al mismo tiempo? Los pequeños, ¿y no tienen 1 año? Todavía están en los brazos ¿de quiénes? De sus padres. Pero escuche cómo termina la declaración diciendo, y saben hasta qué punto se les permite hacer su voluntad. Y no tienen 1 año y ya están tratando de hacer su voluntad. Y los padres no entienden esto. Porque Satanás le ha hecho pensar a los padres hoy día que los niños hasta que no crezcan y hablen y caminen y corran y vayan, es cuando van a entender. Y los primeros años de la vida los pierden los padres y el enemigo los gana.
Y usted ve el niño pequeño y la mamá no sabe qué hacer con ese niño y se lo pasa al padre, y el padre se lo pasa a la abuela, y la abuela se la pasa a la tía, y alguien a ver, porque nadie puede controlar al niño, y el niño lo está controlando a todos ellos, y no puede hablar, no puede caminar, no puede hacer nada, y controla a toda la familia. El niño determina cuándo va a dormir, cuándo va a comer, y está controlando a toda la familia. Y el Señor quiere ayudarnos a entender que en este tiempo especial y solemne de la historia humana, no tan solo la preparación de carácter espiritual, y lo vamos a ver que lo era, pero también nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros matrimonios, todo en nuestro hogar tiene que ser fiel al Señor y tiene que dar un testimonio de que nos estamos preparando para la eternidad. Continúa la declaración y termina diciendo: no les deis nada que pidan llorando. ¿Entendimos esa declaración? Si lloran, ¿cuánto se le va a dar? ¿Están seguros? Sobre todo las abuelitas consentidoras. Sobre todo el papá o la mamá, porque siempre en la pareja hay uno que es suave. Hay uno, ay, pobrecito el niño. ¿Cuánto le vamos a dar llorando? Bueno, quizás una nalgada si se merezca, pero eso es todo. Usted va a revisar el pañal, quizás el pañal está sucio. ¿Necesita cambio entonces? Claro que sí. Y el niño no habla, así que va a llorar. Si es tiempo de comer, pues tiempo de comer. Pero si el pañal está limpio, si no es tiempo de comer, que llore. Que esos pulmones se desarrollen bien. Y diga, no, llorando no vas a recibir nada. Tú no mandas en esta casa. Los padres somos la ley en este hogar. Déjeme decirle, cuando son adolescentes no van a llorar, van a gritar. Y nos van a golpear y nos van a amenazar. Y nos van a maltratar y nos van a hacer irrespetuosos. Porque no les enseñamos la lección del dominio propio desde los brazos, cuando era el tiempo para hacerlo. Ahora nos damos cuenta cómo ese pueblo se iba preparando. ¿Saben ustedes qué sucedía cuando el pueblo llegaba el día de la expiación? Esos hogares estaban nítidamente limpios y ordenados. Sus cuerpos limpios. Pregunto, ¿nuestros cuerpos deben estar limpios también? ¿Debe haber aseo personal entre nosotros? Claro que sí. ¿Aún se hace frío? ¿Hay que bañarse? Algunos no quieren contestar esa pregunta. Antes de comer, ¿debemos lavarnos las manos? Cuando se usa el baño, ¿debemos también lavarnos las manos? Cuando llegamos de la calle, ¿también debemos lavarnos las manos? Porque a veces yo veo a los niños aquí en la iglesia y todavía tienen los frijoles colgando en su ropita. Si fueron pintos, si fueron negros, si fueron rojos, uno sabe qué desayunaron los niños. Si el cornflakes era amarillo, usted sabe, aún el cereal que los niños comieron. Mamá, usted no puede dejar que eso pase con sus hijos. Esos niños no están adorando al Señor, ni usted tampoco. Tenemos que entender estas cosas, pueblo. El Señor nos está llamando, y entendamos esto, el Señor nos está llamando para un día morar en su presencia. Y tan solo lo santo, lo puro, lo limpio, lo ordenado, mora en la presencia de Dios. Es decir, hay una obra que elevarnos en nuestros hogares para el día de la expiación. Madres, ¿hay que cortarle las uñas a los niños? Sí, porque a veces parece que vienen con tierra, usted puede sembrar una papa en esas uñas casi. Hay que limpiarle las lagañas en la mañana y enseñarles, limpiarle su nariz y su moco, que estén peinaditos sus cabellos, que sus caritas estén lavadas. ¿Sí o no? ¿Representa eso a Jesús? Aún si van a la escuela, si van a jugar, usted tiene que ayudarlos a entender estas cosas con su ejemplo en primer lugar, y también usted tiene que enseñarles a ellos para que ellos puedan valorar los principios de un pueblo que se prepara para morar en la presencia de un Dios santo. Vemos entonces que el Señor nos quiere ayudar para que podamos entender estas cosas. Ahora llegaba el día de la expiación. Con esto vamos a terminar. 2 millones de seres humanos, adultos, ancianos y niños,
Habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 al este. El santuario estaba en el centro. Y ese día el pueblo se reunía alrededor del santuario. No olvide, entre el santuario y las tribus había aproximadamente un poquito más de 1 kilómetro de distancia. Así que había bastante espacio. Y el pueblo se reunía en aquel lugar porque ahora iba a tomar el evento más solemne del año, iba a tomar lugar. Sobre todo se reunía en perfecta reverencia, porque el sumo sacerdote iba a entrar del lugar santo o del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Y el pueblo quería escuchar que las campanitas que colgaban de sus vestiduras, no olvide, habían campanas y granadas, estuvieran haciendo sonido. Si hacían sonido, ¿qué significaba eso? Estaba vivo. Y si no había sonido, había muerto. Pregunto yo, para que 2 millones de seres humanos escuchen esas campanitas dentro de un edificio, ¿tenían que estar reverentes? Sí. ¿Piensan ustedes que el pueblo estaba allí diciendo, no, un momento, tengo que ir al baño? Mira, fulano, hace esto, no te olvides, esta tarde tenemos sociedad de jóvenes, prepárate, llega a tiempo. ¿Estaría hablando el pueblo entre ellos? No. ¿Se estarían mandando mensajes? Completo silencio y completa quietud. Y hoy día estamos en la casa de Dios, en el día de expiación, y nuestra reverencia debe imitar la reverencia del pueblo de Israel. Note, el sumo sacerdote estaba allí por unos minutos muy cortos. Es más, cuando él iba a entrar tenía que tomar más incienso y ponerlo para que hubiese más humo en el altar de incienso, y la gloria de Dios que se mostraba sobre la chequina, que era la parte de arriba del arca, fuese más cubierta, porque era tan poderosa esa gloria, tan brillante esa gloria, que podía consumir al sumo sacerdote. Y ahora él ponía más incienso, más méritos de Cristo, para que su indignidad como ser humano no fuese consumida por la perfección y el poder de Dios. Les pregunto, ¿cuándo es el tiempo que más debemos orar? ¿Es hoy día, sí o no? El altar de incienso, que representa oraciones. Esposos y esposas, padres y madres, ¿no tenemos que orar por nuestros hijos? ¿No tenemos que orar por nuestros matrimonios? ¿Hay problemas a veces? ¿Hay desacuerdos a veces? ¿Hay conflictos a veces? ¿Hay hijos desobedientes, ingratos, amadores de los deleites más que de Dios? Avaros, desobedientes, etcétera, etcétera. ¿Necesitan más de los méritos de Cristo y de nuestras oraciones? Así que hoy día tenemos que redoblar nuestras oraciones. Porque estamos ahora entrando al lugar santísimo y ahí está la presencia del Dios del universo. No olvide, cuando el sumo sacerdote iba a entrar, se quitaba su ropa de sumo sacerdote y oficiaba en el lugar santísimo con la ropa del sacerdote nada más. Lino, fino, nada más. Aún estaba descalzo el hombre para entrar a la presencia de Dios. Pregunto en esta noche, ¿nuestro vestir debe ser sencillo y humilde? Claro. El sumo sacerdote iba más de cerca a la presencia de Dios y más humilde era su forma de vestir. Sí, tenemos que entender el día de expiación. No hay lugar para modas ostentosas, para peinados ostentosos, para zapatos ostentosos. Él entraba descalzo. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que se caracterice por la sencillez,
pero al mismo tiempo por el buen gusto. No piense que vestirse como un espantapájaro honra a Dios tampoco. Porque hay algunos que espantan al espantapájaro. Nuestra ropa limpia, planchada. ¿Dije planchada? Sí, porque hoy día no queremos planchar. Sacamos las cosas y las colgamos para que pronto se seque y no haya que planchar. A veces usted ve esposos y niños que vienen a la iglesia, damas, y da pena. Su ropita está arrugada. Esos pantalones parece que salieron de una botella. No. Venimos a la presencia de Dios en el día de la expiación. Y notes, el día de la expiación hoy día es todos los días. Así que si venimos el miércoles a la iglesia y venimos hoy lunes a la iglesia, es día de expiación. Ropas lavadas, ropas planchadas, cuerpos limpios, sencillos, humildes, pero con buen gusto. Bien combinados. No cosas rotas y botones sueltos y el pobre hombre se viste a veces quizás con un pantalón rojo y una camisa verde y quién sabe. ¿Cómo usted va a venir así a la presencia del Señor? Eso está bien para un payaso, pero no para una persona que viene al lugar santísimo. Vemos que el sumo sacerdote entraba en esas condiciones. Ponía 7 gotas de sangre sobre la chequina con su dedo pulgar e inmediatamente se retiraba de aquel lugar. Completa reverencia. Pueblo listo por fuera y por dentro. Porque si estamos limpios por dentro, tenemos que estar limpios por fuera. Y si estamos limpios por fuera, tenemos que estar limpios por dentro. En ese campamento no había un papelito en el piso en ese día. Todo reflejaba el orden, la limpieza y la belleza del cielo. Y ahora el sumo sacerdote podía salir y dar su bendición a la congregación. Es pronto lo que Jesús va a hacer. Mañana vamos a seguir estudiando cómo ese pueblo se preparaba ahora espiritualmente. Vemos que llegará el momento donde Jesús otra vez saldrá del lugar santísimo. Es interesante, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, se ponía sus ropas de sumo sacerdote entonces. Y salía para bendecir al pueblo. Ahora, cuando Jesús termine su obra en el lugar santísimo, se va a quitar sus ropas de sumo sacerdote. Y se va a poner sus ropas reales. Porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene a buscar a un pueblo entonces que refleja las características del cielo. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta noche.